Bueno, hoy voy a hablar acerca de la grandeza de servir y quisiéramos ir al libro de San Mateo. Tengo un texto que añadí a mis notas por ahí. San Mateo capítulo 20, versículo 25. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas a potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Damos gracias a Dios. Padre celestial, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón. Gracias por lo que hemos escuchado. Queremos ponerlo en práctica, Señor, al instante cuando lleguemos a la casa. Y te pido ahora, Señor, oh Dios mío, que tú nos hables a través de este tema, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento. Vamos a hablar acerca de lo que es la grandeza de servir, hermanos. En el corazón de la Biblia se encuentra, hermanos, una materia que está recalcada por toda la Biblia, que hace pedazo las estructuras humanas, las jerarquías humanas y aún dentro de las iglesias, y es el privilegio de servir. Ahora, cuando digo la grandeza de servir, muchas de las personas hablan de servir como tenemos que hacer esto, otra vez el pastor no puso esto. No, para mí, yo ya entendí que, hermanos, servir es lo más grande que tú puedes hacer en la iglesia. Es algo glorioso, porque cuando tú empiezas a servir, encuentras gracia de Dios sobre tu vida. Y entonces Dios, hermano, empieza a usarte. Quizás haya personas dentro de la iglesia con capacidades, pero no quieren servir. Entonces usted se va a llevar todos los talentos, todo lo que Dios le dio a la tumba. Pero esas personas, hermano, que quieren servir al Señor, lo poquito que usted ponga en las manos del Señor, el Señor lo multiplica. Y acá miramos, hermano, que los discípulos, hermanos, están preguntando quién es el más grande en el reino de los cielos. En otras ocasiones, como en Lucas 22, dice la Biblia que venían discutiendo a ver quién era el más grande en el reino de los cielos. Luego la madre de Juan y de Zebedeo, dice la Biblia, que fue ante el Señor y le dijo: Señor, permíteme que mis hijos, uno esté a tu diestra y otro a tu siniestra. Y el Señor le dijo: mujer, qué cosa tan grande has pedido. Va a estar difícil porque la gente no quiere servir. Y si usted quiere entrar al reino de los cielos y ser una persona, hermano, grande en el reino de los cielos, aquí está el secreto. No es malo que usted quiera ser grande en el reino de los cielos. Está bien que usted quiera ser grande, pero aquí hay una forma como ser grande, hermanos. Y la forma es, hermano, quizás para mí o para usted, el más grande es aquel que predica la palabra del Señor. El más grande es aquel que está cantando, que está tocando. El más grande es aquel quizás que tiene más dinero, más gente a su cargo. Para nosotros el más grande es esa persona. El más grande quizás para usted es aquella persona que sabe más textos de la Biblia, el que tiene más tiempo en la iglesia. Para nosotros es el más grande. Pero en el reino de los cielos está muy equivocado. En el reino de los cielos el más grande es el que sirve. No sé, pero es un cargo que el Señor, usted quiere ser grande aquí en la iglesia, quiere ser grande, hermanos, aleluya, tenga mucha influencia, pero para Dios el más grande es el que sirve. Y si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, no es malo, anhele esa grandeza, pero el Señor dice: el más grande es el postrero, el que sirve, el que lava los pies. Ese es el más grande. Estaba leyendo acerca de una jovencita que estaba muy deprimida, y esta jovencita, hermanos, había ya hasta intentado quitarse la vida. Cuando los padres se dieron cuenta, la llevaron con un psicólogo, y el psicólogo, al estar hablando con ella al instante, ya tenían la solución para ella.
Y dice que cuando la trató, se dio cuenta del problema que tenía esta jovencita. Le dio algunas recetas, pero dijo: quiero hablar con tus padres. Y pasaron a sus padres y le dijeron: ¿qué es lo que tiene mi hija? Dice: su hija, hay una solución muy hermosa para ella. Ella se va a sanar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dijo: mire, agarre a su hija, porque está metida en su cuarto y no quiere salir. Y tenían mucho pendiente. Dice: sáquela como pueda y llévela donde hay gente necesitada, donde hay niños hambrientos, donde hay gente indigente, y llévela para que de alguna forma ella pueda servir, para que ella pueda darle aliento a alguien. Y dice que los primeros días dijo: le voy a dar esta tarea por 15 días que lo haga, por lo menos hágalo unos 3 días a la semana, llévela. Y dice que los primeros días la llevaban a la fuerza, la llevaban, hermanos, enojada. Pero poco a poco, cuando la llevaban y ella empezó a ver la necesidad, ella empezó, hermanos, a ver cuánta gente había enferma, cuánta gente había hambrienta, cuánta gente vivía en las calles, que no tenía un techo, que no tenía una casa, y de alguna forma llevaban agua, llevaban sándwich y empezaban a darle a la gente. Hermanos, cuando ellos regresaron, hermanos, a la iglesia y trajeron a su hija, aquella muchachita ya no era la misma que él fue a ver. Dice que venía con una sonrisa de oreja a oreja, feliz la muchacha. Y entonces, ¿qué le dijeron? Le dijo el psicólogo cuando vino a que la mirara. Dice que le dijo: ¿cómo te sientes? Dice: gracias por el consejo que le dio a mis padres, soy la mujer más feliz, yo no quiero volver a intentar hacer nada, estoy contenta. ¿Sabe cuál fue el secreto? Que se puso a servir. Se puso a servir y como que salió de aquel estancamiento, como que se dio cuenta realmente el gusto que da, porque la Biblia dice: más bienaventurado pues es dar que recibir. Más dichoso, más feliz es aquel que da que el que recibe. Por eso estamos hablando de la grandeza de servir. Gloria a Cristo Jesús. Y el más grande en el reino de los cielos es aquel que sirve, hermanos, aleluya. Quizás, hermanos, usted está sirviendo en el parking, quizás usted está sirviendo limpiando los baños, hermano. Quizás nadie ni siquiera le da las gracias. No importa, porque el más grande en el reino de los cielos no es el que predica mejor, no es el que sabe más Biblia, es el que sirve en el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Bueno, grande no es el que tiene más dinero, ni el que tiene más servidores, sino el que sirve. ¿Quieren ser grandes? Dice: en el reino de los cielos el más grande es el servidor. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A servir. Y Él es el grande. Él vino a servir. Por eso cuando, hermanos, el Señor Jesucristo, dándoles un ejemplo a los apóstoles, ahí en el libro de Juan, dice la Biblia que estaban todos ellos ahí, y también ese día venían discutiendo a ver quién era el más grande. El Señor los trató, y dice la Biblia que en dado momento él, hermano, se amarró la toalla en la cintura, y hermano, trajo agua, se arrodilló y les lavó los pies. Y entonces le dijeron: no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo a Pedro: si no te lavo los pies, no tienes parte en el reino de los cielos, hermanos. Entonces ellos se quedaron asombrados, que siendo el mismo Dios de la gloria estaba, hermano. ¿Sabe que el que lava los pies siempre en aquel tiempo eran los esclavos? Sin embargo, hermano, les enseñó realmente una lección tan tremenda, hermano, y es la misma lección que nos da a nosotros, dice la palabra del Señor. Y le dijo: ejemplo os he dado para que así como yo sigáis mis pisadas, hermanos. Miren, las iglesias, hermanos, deben de tener servidores. Las iglesias, hermanos, que más crecen son aquellas iglesias que, hermanos, la gente está sirviendo aquí, está sirviendo allá, y sin ninguna paga. Bueno, ninguna paga quizás acá en la tierra, pero, hermano, ni un vaso de agua que usted dé para uno de aquellos pequeños que llegan a la iglesia quedará sin recompensa. Todo es recompensado, y le damos las gracias a Dios por ello. Entonces, hermanos, vamos a mirar, por ejemplo, a Josué. Josué fue escogido para servir. Estamos hablando de que Josué, hermanos, aleluya, en el tiempo de Moisés, Josué era el servidor de Moisés. Y Josué, hermanos, acompañó a Moisés donde quiera que iba. Dice en el libro de Éxodo capítulo 24, verso 13,
Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, su siervo, y Moisés subió al monte de Dios. Ahora, Josué desde el principio era un joven todavía, pero Josué sentía una pasión para servirle a Moisés. Y luego dice la Biblia que cuando él fue a la montaña se llevó a Josué, su servidor, y Josué le servía. En Éxodo capítulo 33 versículo 11 nos dice, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, dice, su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces hubo rebelión en el pueblo de Israel, hubo varias rebeliones, hermano, pero Josué nunca se hizo al lado de la rebelión. Josué siempre estuvo sirviendo a Moisés, hermanos. Ahora, siempre cuando una persona es servidora, hermano, Dios piensa en grande por esa persona, porque cuando se trató, Josué nunca se dio cuenta que aquellos pequeños actos de servicio hacia su líder iban a repercutir en todo su futuro y aún en la eternidad. Porque cuando Moisés se hace viejo, hermanos, el Señor dijo, es Josué el sucesor, no es Aarón. Quizás Aarón tenía su oficio, pero nunca dice la Biblia que Aarón le servía a Moisés, pero Josué servía a Moisés. Como servidor, el Señor dijo, a él lo voy a poner en el ministerio. Porque, hermanos, cuando uno le sirve al Señor, y servirle al Señor es servir en la casa del Señor, servir a su pastor, hermanos, así el Señor, hermano, lo va a premiar. Mire, en el tiempo de José dice la palabra del Señor que José, hermanos, era otro que empezó a servir. José, hermanos, a su temprana edad dice la palabra del Señor que empezó a servir allá en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 39 verso 4 al 6. Josué servía fielmente a su dueño, a su amo, a Potifar. Y cuando él está sirviendo, hermanos, mire, este amo es mundano, no conoce de Dios, es una persona del mundo. Pero José, hermanos, empezó a servirle. Y cuando José empieza a servirle a su amo de esa manera como servía, su amo lo empezó a poner en lo mejor. Su amo empezó a trabajar, hermanos, y a pensar, voy a poner a Josué como el mayordomo de mi casa, hermanos. Y dice la palabra del Señor en Génesis 39, 4 al 6, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Miren lo que es servir. Hermanos, aquel hombre dijo, ¿a quién más puedo poner sino a mi siervo? Entregó en sus manos todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano José, en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Aún un mundano le dio, hermanos, una excelencia por su servicio. Imagínense, este hombre mundano, este hombre pecador, hermano, cuando nosotros le servimos a Dios, hermano, ¿cómo puede ser posible que usted no pueda pensar que Dios le va a bendecir grandemente, hermanos? Aleluya. Y él llegó hermanos, a ser el jefe, el mayordomo de toda la casa de Potifar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque servía. Y él lo empezó a recomendar aún, hermano, con Faraón. Y cuando Faraón, hermano, lo mandó llamar, Faraón, hermanos, también lo puso como su segundo casi en todo Egipto, hermano. ¿Por qué? Porque hay honra cuando nosotros servimos, hermanos. Mire, estaba el otro día testificando uno de mis hermanos, escuchando temas acerca, él llega a la iglesia, se convierte al Señor, pero yo no sabía qué estaba pasando. Y un día después, como de 2 años, se levanta y da testimonio y dice, miren, hermano, quiero darle gracias a Dios porque un día
el pastor habló acerca de servir, de ser respetuoso, de respetar a nuestros amos. Dice, yo con mi patrón, dice, yo lo odiaba, yo lo aborrecía. Dice, ese de esos patrones que te traen así, y a veces hacía las cosas malas, hasta le tiraba los productos y todo eso para vengarme de él. Pero yo escuché un mensaje y empecé a honrar a mi patrón. Con todo y lo malo que hacía, empecé a obedecerle, empecé a honrarlo y a decirle, ¿sabe qué? No te preocupes, yo voy a hacer eso y adelante, estoy orando por ti. ¿Y qué es lo que quieres que te ayude? ¿En qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede un poquito más tarde? También me quedo. Y empezó, hermanos, a honrar al amo. Y después el amo un día le dice, oye, ¿tú no has comprado casa? No, no he comprado casa. ¿Por qué no has comprado casa? Porque no tengo dinero. ¿Y cuántos años tienes aquí? No, pues ya tengo como 10 años, dice. ¿Y cuál es el problema? No tengo para el entre. Es mucho lo que están pidiendo para el entre. Quizás me van a pedir 20, 30 mil dólares. Nomás se quedó pensando. Y otro día viene y le dice, ¿sabe qué? Ve y escoge tu casa. Yo te voy a dar para el entre, no te preocupes. Ahora el hermano llegó, no sé si le cobraron como 30 mil dólares, le hizo un cheque, ahí está su cheque y compre su casa regalados. ¿Por qué? Porque yo honro a los que me honran, hermano. Y si nosotros le servimos a Dios, ¿cómo el Señor no nos va a bendecir? Amén. Entonces, hermano, no sé cómo está usted sirviendo en su iglesia. Pero si usted es una persona que solamente dame como la sanguijuela, tarde o temprano, hermanos, el Señor, hermanos, le va a cerrar las compuertas. Es importante que, hermano, cuando uno llega a la iglesia hay una conversión del mundo a Cristo. Pero hay dos conversiones en la iglesia. Para mí hay dos conversiones. Una cuando te conviertes del pecado a Cristo, y otra cuando te conviertes de la silla a servir. Algunos están a la mitad de la conversión y no sé qué es lo que vaya a pasar al final. Pero hermanos, ¿cuánta gente tiene, hermanos, 5 años, 10 años y en la silla y nomás no, y está trancado, hermanos? Mire, cuando nosotros le servimos al Señor, Él es bueno con nosotros. Él es bueno. Así que otro de los que sirvieron fue Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes, dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 19:21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y se fue tras Eliseo y le servía. No fue buscando títulos. No fue diciéndole, un día me vas a poner a predicar, un día voy a hacer. No, él simplemente se fue a servirle a Elías, hermanos. Y como empezó a servirle a Elías, el Señor miró desde el cielo su humildad, su servicio, hermanos, aleluya. ¿Y qué cree que pasó cuando el Señor se quiso llevar a Elías en el carro de fuego? ¿A quién cree que puso? Al servidor, gloria a Dios. Y fue tan grande, hermano, que Eliseo hizo al doble de milagros de Elías, hermanos. Porque Dios bendice a aquellos que sirven. Cuando el Señor te da algo y tú lo multiplicas, el Señor es honrado, hermanos. Así que le damos las gracias al Señor. Eliseo era un ayudante de Elías, poniendo agua en sus manos, y finalmente vino a ser el profeta de Dios. Ese honor es solamente para aquellos, hermanos, que dejan la pereza y empiezan a servir. Dios necesita hombres y mujeres que sirvan, que reconozcan al líder que Dios le ha puesto y se sujeten a él, que puedan servirle agua en sus manos, hermanos. Las personas que Dios usará son las que aprenden a amar y a servir. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Gloria a Dios. Eso es. Dios quiere que sirvamos. Ahora, muchas de las veces nos gusta criticar todos los defectos de nuestros líderes, quizás del pastor, pero no te das cuenta que ese va a ser quizás el pastor de tus hijos, el pastor de tus nietos. Hermano, el día de ayer nosotros tuvimos bautismos el sábado y estaban pasando los
los testimonios. Y hermanos, se levantó una jovencita que me dejó hasta asustado. Dijo: mire, pastor, dice, yo llegué a los pies de Cristo, pero allí en mi casa solo se hablaba mal de usted, pestes de usted. Viven enfrente de la iglesia, ellos ni siquiera me conocen, pero hablaban pestes de mí, hasta que dice: un día me sentí sola, me sentí triste y me vine a la iglesia y me convertí al Señor. Y yo soy la mujer más feliz de la vida. Ahora quiero servirle al Señor, hermano. Uno debe de honrar, hermanos, a aquel que le da la comida, aquel. ¿Cuántas de las veces, hermano, mientras que tú estás en tu casa, el pastor está orando por ti? Cientos de oraciones ha hecho por ti, hermanos, aleluya. ¿Cuántas de las veces llegamos a la iglesia tristes, cabizbajos, desanimados, y el pastor ya tiene el mensaje de esperanza, el mensaje de consuelo, el mensaje de consolación para ti? Entras triste y te vas contento, entras derrotado y te vas en victoria, entras deprimido y sales con una sonrisa gloriosa, hermano. Entonces, hermano, necesitamos honrar a nuestros líderes. En Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quieres que sea provechoso tu servicio a Dios? No te quejes. Otra vez el pastor me mandó allá a la célula. Ya simplemente con eso se te volvió tu sacrificio en hojarasca. Sí, porque todo lo debemos de hacer con alegría, hermanos. Amén, todo lo debemos de hacer con alegría. Y dice que el servicio a Dios debe de ser de todo tu corazón. Con alegría lo tienes que hacer, hermanos. Si vas a cantar, canta con alegría, hermano. Si vas a servir, sirve con alegría. Porque en el Salmo 100, versículo 1, mire lo que dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Dos cosas: si vas a cantar, canta con alegría. Si vas a servir a Dios, sirve con alegría. ¿Por qué? Porque Dios no acepta esas ofrendas a medias, hermano. Si vas a alabar, alábale con todo tu corazón. Cierra tus ojos e inspírate en lo que está cantando el salmista, y cántale con alegría, hermanos, aleluya. Cántale con entusiasmo, cántale de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando se trate de servir, dice en el verso 2, servir a Dios con alegría. En la Biblia nos enseña que el servicio a Dios debe de ser con alegría y disposición del corazón. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Todo lo que hagáis, hazlo de corazón. O sea, ponle corazón, ponle pasión, hermano. Por eso dice la Biblia: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo lo que eres, hermano. Si le vas a dar alabanza a Dios, dale la mejor alabanza. Si le vas a servir a Dios, sirve a Dios con alegría. Porque todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hacelo de corazón como para el Señor, porque del Señor recibiremos la recompensa. Ahora, porque al Señor servimos, hermanos. Mira, todo lo que hagas, hazlo con alegría. Si vas a levantar un papelito en la iglesia, hazlo con gozo. Si vas a limpiar los baños de la iglesia, hazlo con alegría. Si vas a cantar, canta con alegría. Si vas a ofrendar, ofrenda con alegría. Porque lo que no se hace con alegría se vuelve hojarasca. Dice la Biblia que en el reino de los cielos, cuando el Señor nos llame a cuenta, dice la Biblia que algunas obras eran oro, plata y piedras preciosas, pero otras eran heno, hojarasca y madera. Y dice que todas esas obras van a pasar por la prueba, y muchas de ellas se van a quemar, porque cuando pasa el heno, la hojarasca y la madera se queman, hermano. Solamente el oro, las piedras preciosas son las que permanecen en el fuego. Así que todo lo que tú estás haciendo en la iglesia, el Señor en el día de las recompensas, o en el día que nos va a pedir cuentas, hermanos, va a encender los fuegos y tu obra va a pasar por el fuego. Y si tu obra no era de corazón para el Señor, se quemó todo. Es que muchas de las veces, pastor, cantamos y le cantamos a la iglesia, pero no al Señor. Entonces ofrendamos y dice: ¿para dónde se irá mi dinero? ¿Qué harán con mi dinero? Hojarasca se te volvió tu dinero.
porque lo que no haces de corazón para el Señor no sirve. Mire, canté y ni siquiera me dieron un aplauso, ni siquiera me han dicho que estamos cantando bien. Hojarasca se te volvió tu ofrendita. Tú tienes que hacer las cosas como para el Señor, hermano. No importa que te den like o que no te den like, si te aplauden o no, tú lo estás haciendo para el Señor. Si ofrenda, ofrenda para el Señor, hermano. Si cantas, canta para el Señor, hermano. Todo lo que hagas, hermano, hasta ese ramo de flores que le vas a llevar a tu esposa, hazla como para el Señor, porque al Señor Jesús servimos y de Él viene la recompensa. A veces la gente, hermano, somos olvidadizos y ni las gracias le damos a aquel que sirve, hermano, y después que no nos dan las gracias estamos todos deprimidos, estamos todos desanimados porque ni las gracias me dieron. Qué bueno que no te dieron las gracias, porque cuando no te dan las gracias aquí viene la recompensa del cielo. Si estamos esperando que nos den las gracias, que nos aplauda la gente, estamos acabados, hermano. Un aplauso nos lo dan ahora y mañana se olvidó de todo, pero cuando lo haces para el Señor, ni un vaso de agua se queda sin ser recompensado. Todo es recompensado, pero hágalo para el Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ayudé a esta persona y mira, tan cruel, tan malagradecida, ni las gracias me dio, porque hiciste una obra para que te dieran un aplauso, no lo hiciste para el Señor. Por eso dice que cuando hagas una fiesta, no llames a tus hermanos, no llames a las personas de influencia, a los que más quieres, a los que saben que te van a dar un favor para atrás. No los llames a esos. Dice, cuando hagas una fiesta, llama a los indigentes, aquellos que andan, hermano, que no tienen para regresarte el favor. Aquellas personas, hermanos, que tú sabes que no te van a regresar nada de lo que les vas a dar. Dice, bienaventurados sois, porque el Señor es el que te va a pagar todo lo que vas a hacer para ellos, hermano. Para que no se nos vuelva la ofrenda, la predicación y todo lo que hagamos en puro hojarasca, hermanos, que algunos van a entrar al reino de los cielos de puro panzazo, porque sus obras van a ser solamente nada, porque todo lo que hicimos, lo hicimos para que nos dijeran algo. Amén. Que bueno, a veces yo llego, hay hermanos que llegan y limpian la iglesia y cortan los árboles. Y hermanos, gloria a Dios, hermano, ¿cuánto le debemos? Nada, hermano, nada, porque el pago lo del Señor, hermano. Que Dios me los bendiga a todos. No lo hacen por lucro, no lo hacen por dinero, lo hacen porque estamos agradecidos delante del Señor, hermanos, aleluya. Todo lo que hagan, y déjenme decirle una cosa, yo los felicito a ustedes porque veo que todo lo hacen con excelencia. Yo conocí esta iglesia que se estaba cayendo toda. No sabíamos, hermanos, si la gente iba a llegar o no. Pero ahora entro por aquí, digo, con excelencia. Todo lo tienen con excelencia. Sigan haciéndolo así, porque el Señor va a bendecirlos grandemente. El Señor no se queda con nada. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, al pasito. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas. Nadie puede servir sin amar, y nadie puede amar sin servir. Si usted es una persona que dice yo amo a Dios y no quiere servir en nada, es un mentiroso. Nadie puede decir que ama a Dios y no involucrarse en nada. Nadie puede amar sin servir. El que ama a Dios quiere servir en lo que sea. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque me siento endeudado con Dios, porque Él me ha sacado del hoyo de la desesperación, Él me ha sacado de los vicios, ha salvado mi familia. Ahora mis hijos están llegando. Pastor, ¿en qué puedo servir? Dios mío, ¿en qué te puedo servir? Nadie puede, hermanos, amar a Dios sin servir. ¿Cuántos aman a Dios? Yo sé que los amenes van a bajar, porque si no está sirviendo a Dios, algo anda mal. Entonces, el que ama a Dios, le sirve a Dios. Por eso dice aquí, que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios. Y dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. También el servicio debe ser
desde lo profundo. Una entrega total. No podemos servir a Dios a medias. Servir a Dios, hermano, completamente. Su palabra dice claramente que el deber debe de servir todo, con todo el corazón, con todo el alma, y porque Él no acepta ningún servicio a medias. Si lo vas a dar todo, dalo todo. ¿Cómo se siente una esposa cuando el esposo llega con un ramo de flores? Y le dice, ahí te traje un ramo de flores para que no me estés dando lata. Se las va a tirar por la cara. ¿Para qué quiere esas flores? Entonces, hermano, cuando le servimos a Dios, no hagamos que el Señor se sienta triste por el servicio tan raquítico y tan enfermizo que le estamos brindando. Allá en Malaquías capítulo 1 dice la palabra del Señor, hermanos, que Israel empezó a tibiarse y todo su servicio era medias, dice la Biblia. Y cuando le iban a servir, que traían algún sacrificio, buscaba la oveja más roñosa, el buey más manco, que se habían cavado, que ya no tenía ni cuernos. Aquellos hermanos, todo lo más raquítico, la oveja más roñosa se la traían al Señor. Y el Señor dice que se enojó y les dijo: preséntale a tu rey tus ofrendas y no te las tiras hasta por la cara. Si yo soy Dios, si yo soy rey, yo quiero lo mejor para mí. Aleluya. Y dice: mira lo que está pasando, porque siembras y no cosechas, porque tratas de tener éxito y vas al fracaso. Mira lo que estás haciendo. Es tiempo para que tengas una casa artesonada y que tengas la casa de lujo y la casa del Señor hecha un muladar. Hermanos, si vamos a servir al Señor con todo el corazón, dice Jeremías 48:10, dice la palabra del Señor: maldecir a Meroz porque hizo la obra indigentemente de mala gana. O sea, Meroz, hermano, a medias, ay, al pasito, ay, hermano, arrastrando la cobija. El Señor maldice a ese hombre, dice, porque no hizo la obra con todo su corazón. Así que, hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud, hermanos. Que la gente cuando llegue diga: wow, qué gente tan cómo alaban, cómo bendicen, cómo atienden a la gente, hermanos, aleluya. Porque no solamente la gente se gana por la palabra, se gana con el saludo, se gana con la sonrisa, se gana con el abrazo, hermano. Atendámoslos como quien entra un presidente a este lugar. Ahora, ¿qué le parecería, por ejemplo, que de repente usted llega a una casa y se sienta a un ladito el presidente de los Estados Unidos? Llega Donald Trump, se sienta a un lado y le dice: ¿te puedo servir en algo? ¿Quieres agüita? ¿Quieres ir al baño? ¿Necesitas una soda? ¿Necesitas algo? Y él está sirviéndote. ¿Cómo te sientes tú? Pero este es el presidente de Estados Unidos y viene a servirme. Pues así pasó con Jesús. El Rey de Reyes le estaba sirviendo a los apóstoles. Dice: ¿quién es el más grande? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No, pues el que se siente en la mesa. Entonces dice: quieren ser grandes, hagan lo que yo estoy haciendo, sirvan, hermano, porque yo vine a servir. Yo no vine, hermano, simplemente a que me atendieran. Yo vine a servir. Y cuando usted entra por la casa del Señor, entre diciendo: ¿en qué puedo servir, Señor? Pastor, ¿en qué puedo servir en esta iglesia? Hermano, siempre haciéndolo con dinamismo, con entusiasmo, dice. Una entrega total. Pues en Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo humano como el que sirve para agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No le sirva al ojo humano, sírvale a Dios. Amén. Por eso es importante, porque yo me imagino cuando José estaba sirviendo, cuando llegaba Potifar, ay, hay que darle. Y se iba a Potifar y se iba a descansar a la hamaca. No, yo creo que no hacía eso José, porque él estaba sirviendo a Dios. Dice la Biblia: obedecer a vuestros amos terrenales. Cuando tú le sirves de corazón a tus amos, le sirves de corazón a la gente, le sirves de corazón en la iglesia, la recompensa no viene de los hombres. Dice la Biblia, dice: de corazón haciendo la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo humano como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Él. Todo de corazón. Porque fuimos salvos para servir. Según Efesios capítulo 2 versículo 10 dice la Biblia: porque somos hechura de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Desde el momento que Dios te creó para buenas obras,
Por eso allá en Primera de Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4 nos habla de todos los puros dones y talentos y todo lo que Dios tiene para sus hijos. Te trae para que sirvas, hermanos. Los dones, los talentos, todo lo que Dios te da no es para ti mismo. Todo lo que Dios te da es para que ayudes a los demás. Porque somos hechura de Dios, creados, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que camines en ellas. Gloria. Y yo creo que aquí todos tienen algún don, alguna gracia, porque Dios no se equivoca. Todos, hermano, tenemos algo para dar, algo para ayudar a la gente, hermano. Por eso estamos hablando de la grandeza de servir. Aprovecha esta oportunidad, hermano, porque no en todos los lugares te dan la oportunidad de servir, hermanos. Hay muchas iglesias, hermano, que nunca, nadie puede servir, a menos que sea el pastor y los músicos. Los demás solamente están oyendo todo el tiempo, nunca crecen, nunca se desarrolla, nunca les dan la oportunidad. Ahora que estábamos bautizando, les dije a los hermanos: mire, vamos a bautizar y yo quiero que cada padre espiritual entre con su hijo espiritual al agua. Hermano, era una alegría que tenían. Venían aquellos líderes de célula que ganaron un alma, traían su almita, ya venían llorando y me ayudaban a bautizarlos. Hermano, bautizamos 79 el sábado, hermanos, aleluya. Un avivamiento, porque la iglesia se ha enseñado a servir, hermanos, aleluya. Todos sirviendo, y sirviendo ¿cómo? Con alegría. Gloria a Dios, gracias a Dios. Bueno, ¿van agarrando la onda o no? Pocos obreros y mucha la mies. Mucha la mies y pocos los obreros. El Señor dijo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Ya no oremos por toda la gente que está allá afuera. Pastor, oremos por estos que están aquí. Porque dice la Biblia: es mucha la mies, es mucha las almas, es mucha la necesidad, hermanos, es mucha la cosecha. Dice la Biblia: la cosecha es demasiado, pero hay pocos obreros. ¿Cómo puede ser posible que el pastor casi se les tiene que hincar para que abran su casa, para que sean líderes de célula, hermanos? Aleluya. Yo creo que todos, hermanos, si el Señor causó una revolución con 12, ¿qué podemos hacer, hermano, con estos 100 que están en este lugar? Y que todos nos pongamos en las manos del Señor. Es que yo no tengo la gracia, yo no tengo la habilidad. ¿Sabe cuándo vas a descubrir lo que Dios te ha dado? Hasta que des el paso y empieces a trabajar para la obra del Señor. Tú no te vas a dar cuenta que tienes el don de milagro, el don de consolación, el don de profecía, hasta que empiezas a servir al Señor. Moisés no sabía todo lo que él iba a hacer. El Señor no le reveló todo lo que iba a hacer, pero el Señor le decía a Moisés: ve, saca a mi pueblo, anímate, métete, haz la obra. Tengo más de 1 millón de esclavos allá. Pero él decía: pero Señor, yo soy tartamudo, yo no puedo ir, manda otro. Pero el Señor finalmente, hermanos, aleluya, lo convenció. Y yo que a alguien se convenza en esta conferencia que estamos teniendo, y finalmente se lance y vaya donde está la necesidad, hermanos, aleluya. Y cuando Dios, hermano, miró que Moisés obedeció, el Señor dijo: ahora sí, Moisés, con esa vara vas a abrir los mares, con esa vara vas a derrotar al ejército enemigo, con esa vara vas a hacer caer moscas, con esa vara vas a hacer caer maná del cielo, con esa vara vas a poner, oh gloria a Dios, hasta que se animó. Amén. Si no te animas, te vas a llevar a la tumba. Dicen que en las tumbas es donde están las riquezas más grandes de los seres humanos, porque ahí están todos sus talentos sepultados. No hicieron nada. En una tumba decía: en una vida que pronto pasa, solo lo que haces para Dios permanece. Decía el pastor: la casa se queda, el carro se queda, la cuenta bancaria se queda, la hermosura se va, todo se acaba. Y cuando llegues al cielo vas a llegar con las manos vacías. ¿Sabe? Cuando el Señor le puso a trabajar a sus 3 siervos, y dice que les dio a unos 5 talentos, a otros 2 talentos y a uno 1 talento. Y bueno, el que le dio 5 talentos se puso a trabajar obediente a su amo. Y gracias a Dios, cuando regresó su amo, le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes 10 talentos. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor.
El que tenía 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me diste, 2 talentos he reproducido tu mina. Dijo el Señor: bien, buen siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. El Señor le va a pedir cuentas por ese talento. El Señor le va a pedir cuentas por todo lo que le ha dado. Y yo creo que cuando dice: en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, no solamente está hablando del cielo, está hablando de acá de la tierra. Porque si tú le sirves en lo poco, te va a pasar lo que a Josué. El Señor te va a usar tremendamente. Si le sirves en lo poco, te va a pasar como Eliseo, que vas a tomar, hermanos, esa unción de Dios. Si le sirves en lo poco, hermano, muchas cosas van a pasar en tu vida. El Señor no te va a dar todo así de una. El pastor, cuando me puso a mí: vaya y dé un estudio bíblico, todo, hermano, tartamudo, todo con miedo, pero empecé a dar un estudio bíblico, gloria a Dios. No era el mejor, no era el más guapo, no era el más inteligente. Ahí estaban otros que lo podían hacer, pero el Señor me puso a mí y lo hice con temor y temblor, hermano. Y poco a poco el Señor me dio más gracia. Y al ratito ya no solamente daba un estudio bíblico, al ratito el Señor me puso en lo más y dijo: pon a este muchacho. Yo tenía apenas 25 años, que sí, el líder de los jóvenes, hermano. Y como líder de jóvenes le di con todo, hermano, con toda mi pasión, agradecido porque Dios me había sacado de la podredumbre. Y empecé, hermano, en un año entregué al doble de jóvenes, hermanos, aleluya. Después el pastor me empezó a usar en la predicación, hermano, causando celos de todos los demás. Pero en lo poco me está sirviendo, en lo mucho lo pondré. Después el Señor me llama al pastorado, y en el pastorado le di con todo mi corazón, con toda mi alma. Y después el Señor me lleva a recibir ese seminario de células, y el Señor me da almas y almas y almas, hermano. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. ¿Para qué quiere un hombre con mucha cabeza y con un corazón pequeño, hermanos? Aleluya. Pocos obreros. La mies es mucha y pocos los obreros. Y es que no hay forma cómo pagarle a Dios. Como dice la canción: ¿con qué pagaremos el inmenso amor? Oiga, ¿cómo le vamos a pagar a Dios tantas cosas que ha hecho con nosotros? Cómo te ha cuidado, cómo te ha guardado. Nunca te ha hecho falta nada. Otros se han muerto y tú estás aquí todavía. Otros se le han hecho pedazos sus matrimonios y tú estás todavía aquí. ¿Cuánta gente está hoy en la cárcel? ¿Cuánta gente está en la tumba? ¿Cuánta gente está en un hospital y tú estás aquí? ¿Con qué pagaremos? Solamente sirviéndole a Dios. Si tú veniste a este lugar, es porque Dios te ha inspirado que vengas a este lugar. Pero no vas a salir como entraste. No, vas a salir otra persona. No importa cómo llegaste, lo importante es cómo te vas a ir. Pero hay que obedecer al mensaje. Yo en este primer mensaje Dios me tocó. Y había dejado de hacer célula con mi hija, la que no va a la iglesia, porque me enfadó. No va a la iglesia, está con una jeta larga cuando me está escuchando. Y yo me rendí, dije: bueno, ya no le voy a dar nada. Pero ahorita que oí al pastor, no, lo primero que pensé fue en mi hija. Voy a volver a retomar esto. Dios nos habla a todos. Y hoy el Señor te está hablando de la grandeza de servir. Ahora, cuando tú vas a servir, no vas solo. Miren el capítulo 10 del libro de San Lucas. Dice la Biblia que los mandó de 2 en 2 y fueron todos a servir. En el capítulo 11 dice la Biblia que les dice: les doy potestad y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada los dañará. Y sabe que les cumplió, porque dice la Biblia: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los diablos se sujetan en tu nombre. Porque cuando tú te animas con el Señor no te manda desarmado. Él te va a dar autoridad, te va a dar poder. Pero lo que quiere es que alguien se anime. Hay una grandeza en servir. Yo nunca, hermanos, ya tengo 40 años sirviéndole al Señor. Nunca quiero dejarle de servir al Señor, porque Dios ha hecho tantas cosas conmigo, en mi vida, en mi familia. Y mire, si usted tiene aquí sus hijos, si usted tiene su esposa, usted es una persona rica, usted es una persona bendecida. Solamente no sea mal agradecida. Póngase en las manos de Dios
y póngase a servir a Dios, y Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes? Mire, yo no sé si el año pasado les prediqué algo así, pero yo les dije, no sé si lo dije aquí, hermano, cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Y mientras que yo me comprometí con Dios de servir a Dios con todo mi corazón, el Señor empezó a salvar mi familia. Salvó a mi padre, salvó a mi madre, salvó a 5 hermanas y ha salvado a 4 hermanos de mi familia. Me queda solamente uno de 12. Pero es hasta que tú te animas a servir, es cuando Dios empieza a trabajar en tu familia. Pongámonos de pie en esta hora. Yo creo que tenemos tiempo. Si gusta, vamos a orar. Pase a este lugar. Pase a este lugar y no mire como una carga el servir. Músicos, no es una carga cantarle a Dios, es una bendición. Y háganlo con gozo, háganlo con alegría, gloria a Dios. Yo quiero orar por ustedes, hermanos, y que tomen como un privilegio el servir al Señor. Lo que el diablo quiere es parar las células, cerrar las casas y que se apague la luz. Pero mi casa no se va a cerrar. Hay muchas cosas que yo no puedo, yo solo en oración, pero cuando llegan esos 6, 7, 10 personas y oramos en mi casa, la fuerza se dobla, se triplifica. Yo quiero que vengas a este lugar. Hay un compromiso que Dios quiere hacer contigo si tú quieres. Y espera milagros, espera respuestas a esa necesidad. Y no te preocupes por tu vida. Mientras que se habla tanto de mucha gente que están sacando del país, tú sírvele a Dios y el Señor te va a blindar. El Señor te va a mandar ángeles alrededor de ti, de tus hijos. Pero sírvele al Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias. Gracias.